Vamos a empezar la clase de hoy, un nuevo bloque, que es el bloque de economía de la empresa. Entonces vamos a recordar lo que vimos en microeconomía sobre costos y a esos conceptos generales, y vamos a continuar profundizando el tema de hoy: costos de la empresa, sistemas de costeo. Vamos a compartir pantalla. Bien, costos de la empresa. Recordemos algunos conceptos de costos. ¿Cómo los definimos a los costos? Acá tenemos algunas definiciones. Podemos decir que representan el valor económico de los factores que la empresa va a utilizar para su actividad productiva. También representan un esfuerzo económico, pero que se hace con una finalidad, el logro de un objetivo. En el caso de una empresa, la mayoría de las veces es obtener beneficios, maximizar beneficios, minimizando costos. Bien. Vamos a ver que a veces también los proyectos, las inversiones tienen otras finalidades que no son siempre de tipo económica, pero en general. Sí, ya les voy a subir el PowerPoint. Disculpen, pero como esta clase, yo les repito, no la iba a dar en inicio yo, no lo he subido, estuve todo el día con otra actividad. Bien, ya se la subo. En algún momentito hacemos un pequeño break y subo el PowerPoint. Entonces, dijimos que es un esfuerzo económico para el logro de un objetivo y que, ¿qué tipo de cuestiones abarcan los costos? Bueno, la materia prima, la mano de obra, la administración de servicios, es decir, administración, atender el teléfono, recibir los clientes, hacer las facturas, servicios, transporte, por ejemplo, packaging, impuestos, tasas, impuestos a la actividad, tasas que tenga que abonar para determinadas cuestiones, los seguros, etcétera. Son distintos tipos de costos que vamos a estudiar sus clasificaciones y que son importantes porque para determinar los beneficios tenemos que conocer nuestros costos. Ya volvemos a la vieja función beneficios que ya definimos en microeconomía y que los calculamos como ingresos totales menos costos totales. Ahora, si me aguardan un poquitito, adelante, vamos a y seguimos compartiendo la pantalla sobre costos. Hasta el momento habíamos dado algunas definiciones de costos y ahora vamos a entrar. Exacto, acá están las definiciones y ahora vamos a entrar a la clasificación de costos, que esto es lo que realmente nos interesa. Ustedes siempre busquen alguna forma de definir el concepto y pasemos a la clasificación de costos con ejemplos, que es lo que ustedes van a necesitar, porque esto es una aplicación práctica de lo que ya saben. Tenemos la primera gran clasificación de los costos en fijos y variables. Ya eso lo hemos visto en microeconomía. Y dijimos que los costos fijos no dependen del nivel de actividad de la empresa, que se relaciona siempre hablamos del costo en relación a un periodo de tiempo y a un rango de actividad. Lo van a tener más claro cuando empecemos a ver proyectos de inversión. Cuando hablamos de rango de actividad, hablamos que usted hizo un estudio y su planta, digamos,
puede producir, digamos, una cantidad, por ejemplo, 100.000 productos. Si puede elaborar 100.000 productos, usted está trabajando con ese rango de 100.000 productos. Si produce 10.000, si produce 50.000 o si produce 90.000, tiene una serie de costos fijos que es para mantener ese nivel potencial de producción que tiene su planta. Entonces está relacionada a ese rango de actividad que tiene. Por eso, a eso le llamamos el rango. Produce, por ejemplo, un ejemplo, entre 10 y 100.000. Bueno, este sería el rango. Este sería entre 100.000 y 1.000.000, otro rango. Entonces vamos teniendo distintos costos según los rangos de producción. Y tenemos los costos variables que sí van evolucionando con el volumen de actividad que lleve a cabo. Acá sí dependen del volumen de actividad. El rango será hasta 100.000 unidades, pero yo si produzco 50.000 tengo un nivel de costo variable, si hago 90.000 tengo otro nivel, si hago 10.000 tengo otro nivel, porque sí dependen del volumen de actividad que tenga la empresa en este momento. Y si no hay actividad, no tengo costos variables, son nulos. Y los costos totales, que es la suma de todos los costos de la empresa, todos los costos. Vamos a tener fijos más variables. O sea, un criterio de clasificación de costos es en fijo y variable según dependan o no del volumen de producción. Y siempre trabajando en un determinado rango. Los costos fijos totales son el gasto monetario que existe aún sin producir y dependen del tamaño de la planta o del equipo. Ese es lo que llamamos rango. Mientras que el costo variable total se va modificando con el nivel de producción. Acá tenemos un pequeño grafiquito. Nosotros habíamos visto cuando vimos este micro, yo creo que de allí hice este gráfico, donde tenemos nuestro productor pensando, ¿qué voy a hacer? Tengo los factores de producción, tierra, trabajo, capital, ¿cómo voy a combinarlos? ¿Qué cantidad producir? Y ahí estudiábamos función producción. Luego, en función de la cantidad vendida por el precio, calculábamos los ingresos y por ende los beneficios, pero teníamos que calcular los costos, que era el precio, la cantidad, el precio de estos factores que yo voy a combinar. Entonces, ¿para qué lo hago? Para llegar al punto en que voy a poder medir si maximizo o no beneficios. Ejemplos de costos fijos totales. Esto es importante que ustedes vayan buscando ejemplos, porque en la actividad, y les va a servir para cuando hagan, por ejemplo, proyecto de tesis, en la actividad que ustedes lleven a cabo como ingenieros también, van a tener una planilla de costos, y van a tener que ir viendo uno por uno, que son un montón, una planilla enorme, van viendo uno por uno y van clasificando cuál consideran fijo, cuál consideran variable. Y al momento de clasificarlo tienen que decir por qué, porque van a ver que hay algunos casos en que podemos encontrarnos en zonas grises donde pueden ser considerados fijo o variable, depende. Por ejemplo, el alquiler del edificio es fijo, porque el alquiler es una cuota que se paga aún cuando uno no esté haciendo nada. Entonces, el alquiler del edificio es un costo fijo. La depreciación del capital también es un costo fijo, porque al adquirir, por ejemplo, las herramientas, el capital que necesito para producir, las herramientas, las maquinarias, los vehículos que necesito, yo puedo saber qué tiempo de vida útil tiene. Generalmente en el mismo prospecto le dice el tiempo de vida útil que tiene. Últimamente muchos de ellos por decreto son 5 años y sabemos que en 5 años se ha depreciado, entonces divido, si fuera la depreciación lineal, que no siempre es, pero habría que ir al prospecto de la maquinaria, voy a calcular cuánto se va depreciando cada uno de los años y por ende ese ya lo coloco como un costo fijo, por ejemplo anual. Algunos impuestos, como el impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, son fijos porque yo ya sé lo que corresponde abonar cada cuota, sé que yo puedo planificar con debida antelación y tener calculados mis costos fijos.
Van a ver que otros impuestos, como puede ser ganancias, no lo son. Vamos a verlo dentro de otro tipo de costos. Pero inmobiliario y automotor son costos fijos. Los seguros, hay un montón de seguros que tienen que contratar según su actividad, tanto los seguros del personal, para el caso de riesgos, también algún otro tipo de seguros que haga a la actividad que desarrolla, que son característicos de esa actividad, o si hubieran pedido a lo mejor un préstamo o son concesionarios, tienen que tener un seguro sobre el nivel de riesgo que tiene la actividad que ustedes llevan a cabo, y eso lo tengo que poder valorar como un costo fijo. ¿Qué ocurre con el sueldo de personal? El caso del sueldo de personal permanente, cuando hablamos de personal permanente, normalmente, salvo que se aclare, generalmente uno se refiere al personal administrativo, a los gerentes y a los ingenieros de calidad. Son costos fijos, porque es un personal que está siempre, entonces ya es un costo que tengo internalizado. Muchas veces vamos a ver que en las pymes, por ejemplo, que son empresas pequeñas, tienen pocos empleados, y a los empleados muchas veces les asignan distintas funciones, son polifunciones, y también son costos fijos. Dependerá de la situación de cada empresa a analizar, pero si no tienen datos, podemos partir de la base que todos los administrativos, los gerentes, los ingenieros de calidad son costos fijos. El contador que le lleva los papeles, van a ser administrativos, son costos fijos. Algunos servicios, por ejemplo el servicio de agua potable, pero siempre y cuando no se utilice el agua en el proceso productivo. Si mi proceso productivo utiliza el agua, dependerá de lo que voy a producir. Voy a tener un componente fijo que es, por ejemplo, para el aseo de la gente, el aseo de la planta. Tengo un costo fijo, pero tengo un variable importante que depende del nivel de producción, cuando forma parte el agua de mi proceso productivo. Pero cuando el agua no forma parte de mi proceso productivo, por ejemplo, hacemos zapatillas, el agua se utiliza solo para la limpieza y la higiene, entonces es un costo fijo. Y los costos de mantenimiento también se consideran costos fijos. Y tengan en cuenta que mantenimiento no es depreciación. Depreciación es una reserva que nosotros hacemos para poder reemplazar las herramientas que estamos utilizando y las maquinarias una vez que las mismas vayan perdiendo su valor, ¿no? Y ni hablar si se tornan obsoletas. Caso de mantenimiento es hacerle todo lo necesario para que nuestra maquinaria esté funcionando adecuadamente el tiempo de vida útil que tiene. Ejemplos de costos variables. Materia prima. La materia prima es un costo variable porque depende del volumen que voy a producir. Los insumos, que son aquellos que forman parte de nuestro producto, también son variables. Los materiales, dijimos que también eran variables. Y la energía, caso acá del servicio de energía, siempre sabemos decir que la energía tiene un componente fijo y otro variable. Tiene como variable que depende de la cantidad de kilovatios utilizados. Primero en el proceso de producción, prácticamente todos los procesos de producción utilizan energía. Entonces, bueno, usted podrá tener un generador y me dice no me voy a conectar a EPEC. Bueno, en ese caso probablemente usted pueda calcular el costo, ¿no? Pero en general, tiene un costo variable importante. Porque si usted no está funcionando, probablemente deja todas las luces apagadas de la planta, pero si está funcionando y funciona 24 horas, está gastando otro nivel de energía diferente. Entonces tiene un componente fijo y uno variable. El sueldo de los operarios, que generalmente se contratan ante necesidades temporales, se considera variable. En general, el operario, la línea de operación, es la que se considera variable porque es también el factor que voy a poder reducir ante una necesidad de reducción de costos más rápidamente. Y como hicimos la salvedad en el caso de las pequeñas empresas, particularmente, por ejemplo, cuando no están trabajando, los destinan a tareas de mantenimiento, de manera que ahí sí son fijos. Pero en general, si no tienen otro tipo de dato,
a los operarios de las líneas de producción los consideramos variables. Entonces tenemos, repasando, costos totales como costos fijos totales más costos variables totales. Los costos fijos totales son la sumatoria de los costos fijos unitarios, los costos variables totales la sumatoria de los costos variables unitarios. Teníamos la función costo, que si recuerdan ustedes partía desde el origen el costo variable, los costos fijos son constantes, el costo variable parte del origen y va aumentando, y el costo total viene en paralelo. Esta línea no me salió tan bien, pero bueno, viene en paralelo y va aumentando. Bien. Donde esta diferencia es el costo fijo. Otra clasificación de costos, costo unitario. Siempre recuerden que nosotros teníamos una serie de costos unitarios. El costo medio, que era el costo promedio por unidad producida. El costo fijo medio, costo fijo por unidad producida. Siempre hablamos de promedio. Costo variable medio, el costo variable por unidad producida. Y el costo marginal como el incremento del costo total por cada unidad adicional de producto que nosotros vamos a elaborar. Teníamos nuestra tablita de costos unitarios. Costo medio, costo total sobre el producto total. Costo fijo medio, costo fijo total sobre el producto total. Costo variable medio, costo variable total sobre el producto total. Y costo marginal, la variación del costo total sobre la variación del producto total. El gráfico, que recuerden teníamos nuestro costo marginal en el amarillo, nuestro costo medio, costo variable medio, costo fijo medio, y teníamos los puntos. Esto lo vimos en microeconomía, pues les digo como para que vayan repasando. Recuerden, acá tenemos costos totales, bueno, y costos unitarios, ya habíamos visto cómo se relacionaban entre sí. Eso lo pueden repasar. De todos modos, los problemas van a ir apuntados a otras cuestiones. Simplemente repasamos el concepto. No vamos a tomar problema de lo que ya vimos. Eso es lo que les quiero decir. Otro tipo de clasificación de costos que vamos a utilizar en economía de la empresa y que lo vamos a utilizar cuando veamos los sistemas de costeo es el costo directo, que se considera aquel costo que puede ser atribuido al producto terminado. Siempre que yo pueda cuantificar ese costo y pueda atribuirle exactamente a lo que el producto representa ese costo en el producto terminado, estoy ante un costo directo. Se puede identificar en el producto terminado, física y económicamente. Físicamente, por ejemplo, si usted elabora zapatillas, los cordones de las zapatillas son costos directos. Usted puede saber, tengo un par de zapatillas, 2 cordones, puedo decir qué costo tienen el par de cordones y los estoy identificando físicamente y lo estoy identificando económicamente al poder cuantificar. Bueno, físicamente se constata la presencia en el producto y económicamente tiene una significatividad económica en el costo del producto, cosa que no siempre ocurre. Por ejemplo, a ver, veamos un ejemplo, el pegamento. Es difícil que pueda identificar la cantidad exacta de pegamento que pueda tener cada una de las zapatillas que estoy elaborando. Entonces no voy a estar ahí ante un costo directo porque no lo voy a poder cuantificar económicamente. Hay que ver si tiene una significatividad económicamente. No la tiene, pero va a ingresar en mis costos totales, sí, como otro tipo de costos. Entre los costos directos mencionamos materia prima, materiales directos y mano de obra directa. Materia prima ya dijimos cuál es, aquel elemento que se va a utilizar en la producción y se va a consumir, se va a transformar en la producción. Mientras que los materiales directos van a ser estos distintos materiales que van a formar parte del producto, que van a ser, por supuesto, los estoy identificando dentro de mi producto, pero no sufren una transformación, mantienen su misma composición. Por ejemplo, los cordones de la zapatilla.
Y la mano de obra directa es la mano de obra del personal que está trabajando en la línea de producción, de nuestros operarios. Eso lo consideramos un costo directo. Otro tipo de costos, con este mismo criterio, los costos indirectos, que también los encontramos en la bibliografía como gastos generales y los abreviamos con la letra GG. En este caso no pueden ser atribuidos al producto terminado específicamente. El caso que decíamos los pegamentos, por ejemplo. No podemos saber exactamente cuánto tiene cada producto, pero sí voy a saber para un determinado nivel de producción cuánto voy a utilizar. Entonces no lo podemos atribuir al producto, pero es un gasto general, hay un costo que se está incluyendo que es un costo indirecto. No se puede identificar en el producto terminado ni física o económicamente, o sea, no ocurre como lo anterior. No resulta identificable, no se constata su presencia y no se puede valorar económicamente, tiene baja significatividad. Por ejemplo, los clavos que tiene una silla, no lo voy a poder valorar. Primero por el costo bajo que tienen los clavos, pero segundo porque a lo mejor en una silla entra determinada cantidad y tengo algunos que se han perdido y en otra, entonces no puedo establecer un estándar completo y lo considero entonces un costo indirecto y se incluyen dentro de lo que se llaman gastos generales. Otros ejemplos: lubricantes de maquinarias, pegamentos, lijas, paños de trabajo, etcétera. Son costos que hay que incluir, que se pueden cuantificar, pero para todo el total de la producción, no para cada producto unitario. Otra clasificación según su función. Tenemos costos de fabricación, que son todos los costos que están incluidos en el proceso de fabricación. Materia prima, materiales, mano de obra directa van a ser costos de fabricación. Pero tengo también costos de comercialización. Una vez que termino de elaborar mi producto, va a pasar al stock y va a pasar al sector administrativo, donde voy a tener administración, personal que habla por teléfono con los proveedores, con los proveedores por un lado y con los clientes por el otro, y va generando, va ofreciendo el producto para venderlo, y todo esto representa un costo de comercialización, desde los teléfonos, la persona que está encargada administrativamente, el transporte que lleve luego la comercialización. Una vez que se vende, lo tiene que enviar en un transporte. Esos son costos de servicio que también van a ser parte de esta comercialización. Por ejemplo, si hacemos una campaña de marketing, el costo va a estar incluido en lo que es comercialización. Y otro tipo de costos de administración. El contador que va a llevar a cabo los papeles, que va a hacer las presentaciones en la FIP, los administrativos que llevan los inventarios, que están controlando el stock, que están también contactando con proveedores y demás, voy a tenerlos como costos de administración. A veces ven que entre administración y comercialización puede haber una zona gris. Depende de cómo sea la empresa. Si la empresa es pequeña, comercialización y administración lo lleva a cabo la misma gente. Si la empresa es más grande, tenemos ya más diferenciadas las áreas y con competencias más específicas que se establecen en los manuales de funciones, misiones y funciones de cada una de estas áreas. Depende del tamaño de la empresa. Y otros costos, costos financieros, todo lo que nosotros hemos tenido que acudir al sistema financiero, al sector financiero para poder poner en funcionamiento nuestra planta. Bueno, en ese caso van a ser costos de tipo financiero, los intereses que tenemos que pagar al banco por los préstamos que hemos recibido son costos financieros. A veces también nosotros le pedimos a los proveedores que nos entreguen mercadería y después le abonamos, y también ahí podemos tener un interés que nosotros abonamos a ellos y son costos financieros. ¿Okay? ¿Cómo es la estructura de costos de una empresa? Por un lado, podemos poner, en estos cuadraditos, cada cuadrado va a representar un tipo de costos y vamos a ir sumando y vamos a hacer cómo es la estructura de costos. Tenemos, por ejemplo, mano de obra y materia prima, que es para el nivel de producción, ¿verdad? Por supuesto, tenemos también costos directos que aplicamos a nivel producción, y costos indirectos o gastos generales, todos los otros administrativos, comercialización,
financiero, son gastos generales. Variación de existencia semiterminados. Puedo tener en stock productos semiterminados que voy a terminar al momento que los voy a entregar, y entonces si hay una variación en el stock, voy a tener que computarizarla porque también es un costo. Estos representan costos de productos terminados en el periodo. Una vez que está terminado el periodo, todos estos costos representan el costo de productos terminados en el periodo. Los costos directos son mano de obra, materia prima. Si le sumamos costos indirectos y la variación de los semiterminados que tenemos en el stock, vamos a tener los costos de productos terminados en un periodo determinado, también valga la redundancia. Y si hay una variación en el stock de la existencia de terminados, siempre tengo algún stock que me ha quedado, voy a tener el costo industrial de los productos vendidos. Costos de productos terminados más la variación del stock, voy a tener el costo industrial de productos vendidos, y si le sumo el costo de ventas, voy a tener el costo comercial. Si ahora le sumo el resultado financiero, ingresos menos egresos, igual resultado financiero, voy a tener el costo de explotación. Y si le sumo el costo de administración, estamos hablando de una empresa grande, ya no de una empresa chica, voy a tener el costo de la empresa. Esto sería un esquema, a grosso modo, de una estructura de costos de una empresa. Profe, Sí. ¿ahora explicar de nuevo a qué se refiere con la variación existente de semiterminados? Acá, porque usted tiene un stock, usted va terminando productos y los va guardando en el depósito. Entonces, a veces le queda de un periodo anterior en el depósito productos terminados. Esos productos terminados, cuando vea los sistemas de costeo, va a entender cómo se computarizan. Entonces, digamos que si hay una variación en la existencia, o sea, algunos entregó de lo que tenía en stock, va a tener un nivel de costos, que no necesariamente es igual que el que está produciendo ahora. Cuando vea los sistemas de costeo, le va a quedar más claro, porque ahí le vamos a explicar, va a ver cómo se calcula y de qué manera se calcula el stock. Entonces, con problemas bien numéricos se va a dar cuenta a qué se refiere la variación, pero es básicamente eso. Usted siempre tiene algún periodo anterior que le queda o un semiterminado que tiene que completar, entonces eso tiene un costo diferente. Usted ya midió el costo antes, en el otro periodo, no es el mismo costo del que está produciendo ahora, probablemente no lo sea. Y en el caso de la existencia de terminados también, usted tiene productos terminados en el almacén y se mezclan con los que va a producir nuevos. ¿Está más claro? Sí, profe, gracias. De nada. Vamos a la siguiente. Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos tipos de costos. Costos de fabricación, materia prima y materiales directos, forman parte del producto física y económicamente. Las materias primas, ya dijimos, se transforman y los materiales directos no, pero forman parte del producto y son identificables. La mano de obra directa, que corresponde a toda la actividad, tanto física como intelectual, que llevamos a cabo en el proceso productivo hasta generar ese producto final. Usted tiene el operario que lleva a lo mejor un porcentaje mayor de actividad física, pero tiene el gerente de calidad, tiene el administrativo, etcétera, que van a llevar un tipo de actividad más bien intelectual, y todas estas actividades van a culminar en la generación de producto final. En los gastos generales o costos indirectos de fabricación tenemos materiales indirectos, mano de obra indirecta. Mano de obra indirecta, por ejemplo, los administrativos no están en el proceso productivo, pero son una mano de obra que está trabajando para que la empresa funcione, entonces son mano de obra indirecta. Acá hay que ver, todos estos costos pueden ser fijos o variables, bien, directos o indirectos. Son dos clasificaciones distintas de costos. Hablamos de los costos de fabricación. Vamos a pasar a ver ahora, si bien lo vamos a ver desde un punto de vista teórico, después van a hacer ejercicios con Juan Manuel, que esperemos se le arregle la máquina, la PC.
Bueno, tenemos dos sistemas, grandes sistemas de costeo, que son sistemas de asignación de costes. Uno de ellos es el que denominamos sistema de costeo por absorción, que es muy utilizado y nosotros lo utilizamos mucho, ya van a ver por qué, porque es el que le está recomendando a FIP para la medición de los impuestos. Y hace una gran división en costos directos y costos indirectos. Es decir, vamos a clasificar los costos de la empresa en función de los criterios de costos directos e indirectos. Los gastos generales o costos indirectos son lo mismo. Los gastos generales se absorben o prorratean en la totalidad del producto elaborado. Es decir, usted elabora 100 unidades de zapatilla, los gastos generales se van a absorber y prorratear en las 100 unidades de zapatilla. Y por supuesto los variables también, el variable lo calcula por unidad. Pero ¿cómo va a distribuir los costos indirectos o gastos generales que usted no puede saber cuánto se le asigna a una unidad del producto? No puede saber cuánta energía ha gastado en generar una zapatilla. Entonces, ¿cómo los asigna? Mediante la utilización de coeficientes de distribución, que ya vamos a ver, son simples coeficientes que se generan a través de una regla de 3 y que a ustedes les permite asignar, distribuir los gastos generales en el nivel de producción. Ejemplos de coeficiente de distribución. Acá en esta tablita tenemos el método que podemos llamar mano de obra directa en pesos. Siempre vamos a hablar de costos, estamos hablando en pesos. Si vamos a utilizar como criterio de asignación la mano de obra directa, la podemos calcular como la sumatoria de todos los gastos generales dividido la mano de obra directa en porcentaje. Vamos a llevarlo a porcentaje. Se utiliza mucho, pero ¿cuál es el inconveniente? Que puede haber diferencias salariales entre los empleados. No todos los empleados no ganan lo mismo. Usted tiene empleados más antiguos, empleados que tienen asignaciones familiares, empleados que no los tienen, en fin. Entonces hay una variación en los salarios que eso hace que no sea tan justa este método de distribución, pero es muy usado. La mano de obra directa en horas hombre trabajadas, se calcula como los gastos generales en pesos sobre la cantidad de horas que han trabajado la mano de obra directa. Esto es para eliminar la cuestión de las diferencias salariales que se presentan. Otro método, el hora máquina, es parecido, pero para un sistema, por ejemplo, automatizado. La sumatoria de los gastos generales en pesos dividido la cantidad de horas máquina que está funcionando, siempre llevado a porcentaje, y está seleccionada las horas máquinas en función del elemento productivo principal, porque recuerden que también esto tiene una dificultad cuando usted tiene 2 o 3 productos o varios productos, que generalmente tiene, ¿no? Entonces, en función de cuál va a asignar del principal en este caso. Unidad de producto. Cuando hace producción en masa, se puede hacer dividido directamente producto total. Utilizar el producto total como base para la distribución. Costo de materiales. En función de los materiales, voy a tener sumatoria de los gastos generales sobre costo de materiales. Bien. Se utiliza cuando los materiales son uniformes. O el costo primo, que a nosotros nos gusta mucho el costo primo, porque mezcla la mano de obra directa y el costo de materiales. Entonces tengo gastos generales sobre la suma de mano de obra directa en pesos, ¿no? Más materiales en pesos llevado a porcentaje. Se utiliza para casos especiales. Esto es un resumen de los distintos coeficientes de distribución que los vamos a ver en problemas puntuales y allí los van a terminar de comprender. La elección del coeficiente depende del proceso productivo que llevemos a cabo. Por eso, si ustedes tienen un problema y van a elegir un coeficiente de distribución, tienen que decir cuál es el criterio que utilizaron para seleccionar ese coeficiente y no otro, porque los resultados numéricamente pueden variar, pero es una cuestión de criterio que ponen ustedes como ingenieros. Nos van a decir, bueno, este es el criterio que nosotros elegimos adoptar por estas
por esta cuestión. Y bien fundamentado está todo bien. Se trata de tener criterios, básicamente. En este sistema de costeo por absorción, ¿cómo se calculan los costos? Los costos se calcula primero el costo unitario en función del costo medio, o sea, los costos totales sobre producto total me va a dar el costo unitario. A partir de este costo unitario yo voy a trabajar en este sistema de costeo por absorción. Luego tengo que plantear el cuadro de resultados. El cuadro de resultados lo voy a plantear como ventas, o sea, cantidad vendida por precio de venta, me va a dar un número en pesos, porque habla de precio de venta, que va a ser el ingreso que voy a recibir por venta. Fíjense que no es la cantidad producida, es la cantidad vendida por precio de venta. Yo pude haber hecho 100, pero vendí 60, bueno, 60 por el precio de venta va a ser el ingreso que recibamos por ventas. ¿Y cuál es el costo de venta? Cantidad vendida por costo unitario. Ya calculamos el costo unitario como el costo medio, entonces voy a tener cantidad vendida por costo unitario. Y el resultado va a ser ventas menos costo de venta, me va a dar un resultado final numérico. ¿Y qué pasa con el almacén, con el stock? Al stock lo voy a calcular si hice 100, vendí 60, tengo un stock de 40. Esos 40 que me quedan en el stock los voy a cuantificar porque tengo que saber cuánto vale dinerariamente lo que tengo en el almacén. Cantidad producida menos cantidad vendida, los 40 que me quedan, por el costo unitario, que acá utilizamos el costo medio, me va a dar el valor del stock de este periodo. ¿Qué inconvenientes presenta utilizar este sistema de costeo por absorción? Por una parte, hay distintos coeficientes de asignación y los números van a variar si yo voy variando el coeficiente de asignación. La cantidad, la utilidad va a depender del volumen de producción, pero no del volumen de ventas. Yo al distribuirlo en todo, lo que voy a medir es el volumen de producción, va a ser el que va a influir en el resultado, pero no la cantidad vendida. Van a ver la diferencia con el otro. Esto es importante porque es una diferencia con el otro sistema. Ahora, observar que el resultado final mejora al aumentar la producción. ¿Esa mejora es real? No lo sé. No lo sé porque como estoy distribuyendo costos fijos y por ejemplo en el almacén puedo tener costos fijos, digamos costos generales, que es lo que estoy distribuyendo, pero básicamente refiere a eso. Como estoy teniendo de otros periodos, es un poco claro que nosotros podamos decir que esa mejora es real. No nos ofrece, no nos da esa característica. Y tampoco, y justamente más en un proceso de tipo inflacionario como vivimos nosotros, donde los gastos generales van a ir variando en los periodos, va a tener un efecto complicado porque los gastos que estoy prorrateando en el almacén son de otros periodos donde yo tenía costos diferentes a los que estoy teniendo en este mes. Entonces no es tan real este sistema. Esos son los inconvenientes. Pero también tiene virtudes, tiene ventajas. Permite evaluar inventario, respeta los principios de contabilidad del periodo. Es decir, es el sistema que sigue las reglas contables aceptadas. Entonces, es el que utilizan los contadores, en el que se basan para calcular los impuestos, y ustedes van a ver que con este sistema siempre van a tener ganancias. ¿Por qué? Porque respetan los principios de contabilidad del periodo. Es aceptado por contadores y la AFI. El otro sistema que tenemos y que vamos a utilizar comparativamente, siempre usamos los dos sistemas, es el sistema de costeo directo. El costeo directo se va a relacionar con la capacidad instalada, pero no con el volumen de producción. Más bien con las ventas que con el volumen de producción. Si vendo más, gano más. Divide costo fijo y costo variable. Acá el criterio es costo fijo y costo variable. Entonces clasifico todos mis costos. Espérense, ¿por qué vino todo en... Sí, bueno.
Divido todos mis costos en fijos y variables y voy a plantear el costo unitario. ¿Cómo voy a calcular el costo unitario? Como el costo variable medio. Entonces voy a tener costo variable total sobre producto total. No voy a utilizar el costo medio, voy a utilizar el costo variable medio. Voy a calcular mi cuadro de resultados. Ventas, cantidad vendida por precio de venta. Eso es igual que el anterior. Costo variable de ventas, cantidad vendida por costo unitario, pero ahora mi costo unitario es el costo variable medio. Y voy a definir ahora, no el resultado, no, sino la contribución marginal total, que es lo que me va a contribuir todo lo que he vendido a mis ganancias. Contribución marginal total. La calculo como ventas menos costo variable de ventas. Y el costo fijo total, hasta acá, todavía no terminé mi cuadro de resultados. Tengo que ver qué pasa con el costo fijo total. Lo calculo como la cantidad producida por el costo fijo unitario. Del mismo modo que calculo el costo variable medio, calculo el costo fijo medio. Entonces voy a tener cantidad producida por costo fijo unitario. O voy a sumar todos los costos fijos que tengo. También sumo todos los costos fijos y voy a obtener un resultado que va a ser igual a la contribución marginal menos el costo fijo total. Luego el stock, el resultado, entonces contribución marginal total menos costo fijo total. No estoy distribuyendo en la producción el costo fijo, lo estoy restando todos mis ingresos. Entonces en mi stock no llevo costos fijos en el momento de cuantificarlo. Lo cuantifico como cantidad producida menos cantidad vendida por costo unitario, pero mi costo unitario es el costo variable medio. Entonces todos los costos fijos de este periodo los cubro con lo que vendí. Este método es muy importante para poder analizar, por ejemplo, tomar decisiones gerenciales, poder analizar si efectivamente tengo ganancias o no las tengo, porque no estoy sumando los costos fijos de otros periodos. La contribución marginal total es ventas menos costo variable de ventas, y voy a definir contribución marginal unitaria como precio de venta menos costo variable unitario. ¿Para qué me sirve calcular la contribución marginal unitaria? Porque con la contribución marginal unitaria voy a poder calcular el punto de equilibrio. Es decir, el punto de beneficio cero, en el que todo lo que yo vendo me sirve para pagar todos los costos, y a partir de este punto de equilibrio, todo lo que venda que supera este punto de equilibrio tiene ganancias. Entonces, ¿cómo calculo el punto de equilibrio? Como los costos fijos totales sobre la contribución marginal unitaria. Vamos a ver los gráficos. Sistema de costeo directo, gráfico de punto de equilibrio. Tenemos nuestros costos fijos totales en amarillo, en verde el costo variable total, el costo total en turquesa, y en azul el ingreso por ventas. Vamos a ver en este caso que el punto donde los costos totales igualan a ventas es mi punto de equilibrio. ¿Bien? Es decir, puedo abonar todos mis costos. ¿Cuáles son los inconvenientes? Puede llevar a fijar precios bajos o muy bajos. Hay que tener cuidado al momento de fijar el precio. Analizar el componente de costos que debe llevar el inventario y su recuperación. Esto es importante, manejar inventario. Por el tema de que, por ejemplo, este proceso de inflación, usted tiene que manejar muy bien el inventario. No respeta los principios contables aceptados. O sea, en realidad es para la toma de decisiones gerenciales, pero por eso es que decimos, usamos los dos. Tenemos que usar para la contabilidad el sistema por absorción, y para tomar decisiones el sistema de costeo directo. Y es complicado aplicarlo cuando tiene una gran diversidad de productos, ¿no?
Eso también es cierto. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, lo que venimos diciendo, se usa para la toma de decisiones gerenciales, es de un análisis simple y permite identificar el punto de equilibrio, que es muy importante para nosotros tener conocimiento del punto de equilibrio. Bueno, hasta acá el tema de costos de la empresa. ¿Alguna duda? Porque podemos pasar un ejemplo. Para que lo entiendan mejor, parece que tengo unas filminas de un ejemplo. Como tenemos tiempo, vamos a buscar. Presentación. Bueno, acá tengo problema de costeo. Vamos a ver un problema de costeo y ahí vamos a ver los dos sistemas y les va a quedar mucho más claro. Vamos a compartir pantalla. Bien. Ejemplo de costeo. Hagamos un problema. La empresa XX se dedica a la fabricación de barriletes de papel. Una cosa muy sencilla, es didáctico este problema, ¿no? No es tan realista, pero bueno, es bueno desde lo didáctico. Para producir 600 barriletes incurren los siguientes costos. Y ahora viene toda la lista de costos. Papel barrilete azul, 80 pesos. Papel barrilete rojo, 90 pesos. Sueldo de personal de armado, 250 pesos. Alquiler de establecimiento, 200 pesos. Coma de pegar, 80. Luz, 70 pesos. Depreciación de maquinaria, 10 pesos. Hilo de algodón, 100 pesos. Sueldo de personal de acondicionamiento de caña, 200 pesos. Calefacción, supongamos que necesitamos para la elaboración tener calefacción prendida, 30. Palos de caña, 60 pesos. Seguro por accidente, 80 pesos. Sueldo de gerente de la empresa, 100 pesos. Y mantenimiento también, 100 pesos. Depreciación de muebles, 50 pesos. Sueldo de jefe de personal, 100 pesos. Gastos de papelería, 30. Materiales indirectos, 120. Y gastos en teléfono para la comercialización, necesitamos el teléfono, 50 pesos. En total tenemos 1.800 pesos de costos totales. La empresa posee en inventario 200 unidades valuadas según el caso en 2 pesos con 80 y 2 pesos con 50. Según el caso quiere decir según cuál de los dos sistemas de costeo hemos utilizado para el cálculo. No lo vamos a ver. En los cálculos siempre, se pide trabajar con 2 decimales y hay un dato más del problema que dice que los materiales indirectos varían de acuerdo al nivel de producción. Esto es importante. Es importante aclarar porque vamos a tener que pasar ahora a la clasificación de nuestros costos. Vamos a leer la consigna, lo que nos pide. Determinar la materia prima directa, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. Discriminar cuáles son los costos fijos y los variables. Y luego me dice, si se vendieron 700 unidades, recuerden que hicimos 600, teníamos 200 en almacén y vendimos 700 en total. A 5 pesos cada una, me pregunta, ¿cuál es el resultado por costeo de absorción? ¿Cuál es el valor de stock? ¿Cuál es el resultado por costeo directo? ¿Y cuál es el valor de stock? Después me hace esta otra pregunta que la vamos a ver al final. ¿Qué pasa si lo que vende son solo 200 barriletes? ¿Gana o pierde? Veremos cómo justificamos la respuesta. Vamos a ver. Vamos a identificar materia prima directa, mano de obra directa, gastos indirectos, GG,
costos fijos y costos variables. Veamos acá el listado de costos que nosotros habíamos elaborado. El papel lo vamos a considerar, es materia prima directa y además es un costo variable porque varía según el nivel de producción. El sueldo de personal de armado es mano de obra directa y también es costo variable. El alquiler del establecimiento es gastos generales y a su vez es costo fijo. La goma de pegar son gastos generales, no la puedo identificar, pero es variable porque depende del nivel de producción. La luz es un gasto general, pero acá le puse asterisco. La luz suele tener un componente fijo y un componente variable. Hay que decir el criterio. En función, supongamos que si influye la luz, si usted va a hacer la producción en la noche, o si para el unido necesita maquinaria que haga el unido de una manera automatizada, bueno, va a necesitar luz y ahí va a ser un componente que va a depender de la variación de la producción. Entonces por eso tiene el asterisco, tiene que dar el criterio. La depreciación de la maquinaria es gastos generales y costo fijo. Hilo de algodón, costo es materia prima y costo variable. Sueldo de personal de acondicionamiento de caña, mano de obra directa y variable también. Calefacción, gastos generales y es costo fijo, pero en general es fijo, pero bueno, si estuviéramos en verano no la usa, podría decir depende de la temporada, ¿no? Es estacional, también podría decir. Palo de caña, voy a tener materia prima y costos fijos. No, perdón, palo de caña es costo variable porque es materia prima. Seguro por accidente es gastos generales y costos fijos. Sueldos de gerente, tanto de gerente como ingeniero de calidad y administrativo, son gastos generales, son costos fijos. Y el mantenimiento también son gastos generales y costos fijos. Depreciación de bienes muebles, gastos generales, costos fijos. Sueldo de jefe de personal, general y costo fijo. Gastos de papelería, lo mismo. Papelería, porque hablamos de papelería para la comercialización, no para la mano de obra. Por eso son gastos generales y costos fijos. Materiales indirectos son gastos generales, pero son variables porque sí dependen del volumen de producción. Y el teléfono, gastos generales, costos fijos. Los que tienen asterisco, hay que aclarar el criterio utilizado. ¿Por qué? Porque pueden tener un componente fijo y otro variable. Y cuando sea estacional también. Siempre aclaren ese tipo de cosas. Aclaren criterio. Establezcan criterio. Sería eso. Cuadro de resultados de costeo por absorción. ¿Cómo vamos a plantear nuestro cuadro de resultados? Tenemos costo unitario que lo tenemos que calcular como costos totales sobre el producto total. Nuestros costos totales son 1.800 pesos y la cantidad producida 600. Entonces tenemos un costo unitario de 3 pesos. Y ventas es cantidad vendida por precio de venta. Si vendimos 700 unidades a 5 pesos, tenemos 3.500 pesos. Y el costo de venta, cantidad vendida por costo unitario, va a ser, acá tenemos que diferenciar, vendemos las 200 unidades en stock por el costo unitario del stock, más 500 unidades producidas por el costo unitario. Y acá tenemos el asterisco porque vamos a otra filmina. A una filmina nos explica que nosotros tenemos distintas formas de hacer este cálculo cuando estamos vendiendo digamos productos que teníamos en almacén. Podemos utilizar el método FIFO, primero en entrar, primero en salir, que es muy utilizado sobre todo para productos perecederos, o podemos utilizar el método LIFO, último en entrar, primero en salir. También se utiliza para algunos productos no perecederos que no caducan y que son homogéneos, es lo mismo que sea uno o el otro.
tienen que ver con la forma en la que se asumen para ser registrados y vendidos y se asignan los costes a las unidades de inventario y operaciones de almacén. Es decir, cómo se mueva la mercadería va a ser como nosotros los vamos a contabilizar, y van a ver que estas son cuestiones que pueden variar. Vamos a volver acá. Ay, ténganme un poquito de paciencia. Bien. Habíamos dicho nuestro cuadro de resultados. Y nosotros estamos vendiendo primero las unidades de stock. Habíamos dado dos valores y nosotros estamos viendo que cuando utilizamos el costo medio, el costo unitario es el más alto. Por lo tanto, el valor más alto del stock corresponde al costeo por absorción, y el valor más bajo, que toma en cuenta el costo variable medio, corresponde al costeo directo. Entonces voy a multiplicar las 200 unidades del stock por 2,80 pesos, que es el costo del stock según el costeo por absorción, más las 500 unidades que tienen un costo unitario de 3 pesos. Voy a tener un costo de venta de 2.060 pesos. Y mi resultado, ventas menos costo de ventas, mi resultado final es 1.440 pesos. Es un resultado positivo. Veamos qué ocurre cuando trabajemos con el costeo por absorción. Primero tengo que ver cómo calculo el stock por costeo de absorción. Nuevamente voy a tener cantidad en almacén más cantidad producida menos cantidad vendida por costo unitario. Es una forma de calcularlo. Mi stock, el stock tengo que calcular antes de pasar al otro sistema, ¿no es cierto? Entonces el stock lo voy a calcular como la cantidad que tengo en el almacén más lo que pude producir menos lo que vendí. Mi nuevo stock es de 100 unidades, porque tenemos 200 más 600 son 800, menos 700 que vendí, me quedan 100 unidades. Las 100 unidades que me quedan las tengo que multiplicar por el costo medio, que es el costo unitario que estoy utilizando en este sistema, y voy a tener un stock de 300 pesos. Ahora sí voy a calcular lo mismo, pero por el costeo directo. Por el costeo directo tengo que diferenciar los costos variables totales y los costos variables y costos fijos. De acuerdo a esa clasificación de costos que hicimos, nuestros costos variables totales alcanzan el valor de 980 pesos y nuestros costos unitarios se calculan como el costo variable medio, es decir, costo variable total sobre producto total, 980 sobre 600, 1,63. Ya ven como el costo unitario es más bajo. Y ventas es cantidad vendida por precio de venta. Si hemos vendido 700 unidades a 5 pesos, 3.500 pesos. Y el costo de venta lo voy a calcular como la cantidad vendida por el costo unitario, que en este caso van a ser 200 unidades en stock por el costo unitario de stock, más 500 unidades producidas por el costo unitario de la producción de 1,63, lo que me da un valor de 200 unidades por 2,50 pesos, que era el enunciado del problema, me daba como valor del stock por costeo directo, porque siempre por costeo directo es más bajo, más 500 unidades a 1,63 pesos, tengo un total de 1.315 pesos. ¿Y cuál es la contribución marginal total? Ventas menos costo de ventas. La contribución marginal total es de 2.185 pesos. Una vez que calcule la contribución marginal total, voy a trabajar con los costos fijos.
Voy a calcular los costos fijos, puedo calcularlo como la diferencia entre costos totales menos costos variables totales. Sería lo mismo que sumar todos los costos fijos. Y voy a tener un valor de 820 costos fijos. Como resultado, contribución marginal total menos costos fijos totales, voy a tener un resultado de 1.362 pesos. ¿Y qué ocurrió en el stock? En el almacén tengo la cantidad en el almacén más la cantidad producida menos la vendida, 100, por 1,63, tengo 163 pesos. Antes tenía 300 según el costeo por absorción, según el costeo directo tengo 163 pesos en el almacén. Punto de equilibrio. Vamos a ver cómo graficamos. Calculamos la contribución marginal unitaria, precio de venta menos costo unitario, 5 menos 1,63. La contribución marginal unitaria es de 3,37 pesos. Y el punto de equilibrio lo voy a calcular como los costos fijos totales sobre la contribución marginal unitaria, 820 sobre 3,37 me da 247 unidades el punto de equilibrio. Punto de equilibrio, 247 unidades de barrilete. Quiere decir que siempre que yo venda más de 247 unidades de mis barriletes, estamos ganando, estamos teniendo beneficios. Siempre que venda menos, no tenemos beneficios. Entonces, si la empresa vende 200 barriletes, se encuentra en situación de pérdida, porque el punto de equilibrio es de 247 barriletes. Numéricamente, a través del cuadro de resultados por costeo por absorción, tengo que venta 6.000 pesos, el costo de venta 600 y el resultado 400 pesos. Pero no puedo saber por absorción si gana o pierde. Me da siempre positivo. Hagan la prueba, siempre les va a dar positivo. Pero si hago el directo, numéricamente el cuadro de resultados por costeo directo, tengo 1.000 pesos en ventas, tengo 326 en costo de ventas porque tengo que trabajar con el costo unitario, que es el costo variable medio, una contribución marginal total de 674 pesos y un costo fijo total de 820. Entonces el resultado va a ser de 146 pesos, pero negativo. La empresa pierde 146 pesos. Es que está debajo del punto de equilibrio. ¿Cómo lo fundamentamos gráficamente? Así es numéricamente. Y gráficamente es cuando hacemos el gráfico de costos en función del producto total. Bien, vamos a poner 820 los costos totales. Ponemos los puntos que conocemos los costos totales de producir 600 unidades y también los de no producir nada. Entonces ponemos acá los dos extremos y si vendemos 700 o si vendemos 200, tenemos nuestros cálculos de venta. Primero negativo, porque comenzamos cuando no vendemos nada y no producimos, tenemos los costos fijos negativos. Recuerden microeconomía, tenemos el valor de ventas por 200 y el valor de venta por 700 que está de arriba. Voy a trazar mi curva y este punto de intersección que se da en 247 unidades de producto total y 1.235 pesos es el punto de equilibrio. Bien, dejamos de contar. Con esto tenemos la estructura y de la clasificación de costos de la empresa y una explicación de los dos sistemas de costeo. En la próxima clase vamos a continuar ya con ejemplos. Vamos a ver si les podemos subir un videíto. Voy a ver a lo mejor para que ustedes puedan avanzar
Ya les subo el ejercicio para que lo puedan analizar tranquilos, porque con el ejercicio les queda mucho más claro, si bien es muy simple ese ejercicio, pero acá les queda claro todos los procesos que tiene y cómo tienen ustedes que plantear cada sistema de costeo. Y con los ejercicios que les dé después Juan Manuel, por favor vean esto antes de la clase siguiente que sea práctica, ¿bien? Con esto damos por finalizada la clase de hoy.